adelante le damos lectura en la bendición del Padre, en la bendición del Hijo y en la bendición del Espíritu Santo. Quiero decir que este relato se remonta a aquellos tiempos de cuando por más de 70 años Judá había estado esclavo en tierra extraña, y aquí hay un relato acerca de la vida de un hombre llamado Nehemías. Dice el verso 11: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Yo observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iban. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelaréis contra el rey? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Oramos un momento, amados señores, delante de tu presencia estamos. En esta palabra que hemos leído, este hombre, Señor, hace un análisis, Señor, de cómo está la vida de su pueblo, de cómo está la vida de Jerusalén, Señor. Y se acongoja y se apena y se entristece por la triste realidad. Pero lo que nos impacta es que Él no se queda sumido en la tristeza. Él no se queda sumido en el dolor, en el llanto. Él acciona, Señor. Y Él ora, y Él ayuna, y Él pone manos a la obra. Así debe ser la iglesia, señores. Este debe ser un ejemplo para nuestras vidas. Cuando las cosas no andan bien, ¿qué es lo que hacemos? Cuando el enemigo se levanta contra tu iglesia, ¿qué hacemos, señores? Nos podemos entristecer, nos podemos angustiar, amado Dios, por la decadencia, pero debemos hacer un alto y no quedarnos tendidos en el camino, porque tú nos has entregado armas no humanas, Señor. Porque como dijo el apóstol a la iglesia de Corintio, en el capítulo 10, en la segunda carta, en el verso 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de la fortaleza. Señor, dijo el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1 y verso 7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y también de dominio propio. Por eso, Señor, tenemos todo para salir en victoria, Señor, aún a pesar de las circunstancias. Gloria a Dios.
Por eso ayúdanos, Señor amado. Guíanos, Señor, en este año 2026. Creemos, Señor, que tomados de tu mano siempre vamos a andar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, Señor Dios. Toma el dominio de mi mente, de mi corazón, para hablar de tu palabra. Que la iglesia sea edificada a través de ella, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Tome su asiento, amados hermanos en Cristo. Bueno, quiero dedicar un minuto para saludarles a todos ustedes. Mostrarles gozo, porque la iglesia está bastante llena a pesar de ser un tiempo de verano. Dar gracias al Señor, porque como hemos planteado que estos meses son más de compartir, de estar en tu familia. Y ustedes están acá, a lo mejor podrían haber estado en su casa. La iglesia nos ha dado ciertas libertades para no estar acá. Y eso no me alegra, porque eso nos habla de que hay una llama encendida en su vida, hay un fuego en su corazón. Nunca debemos permitir que esa llama se apague en nuestras vidas, amada iglesia. Y cuando las cosas en ustedes, que va a ser un poco el tenor de la palabra, cuando su vida espiritual, hermano, no esté ardiente, no esté bien, ¿a quién le va a echar la culpa a usted? ¿A la iglesia, a la administración de la iglesia, al pastor? No, esa culpa no es de nadie, la culpa es suya. Esa culpa es propia, hermano. Usted escuchó lo que el último cantamos, que esa alabanza, hermano, me llena mi corazón. Yo me rindo a Él, yo hago el compromiso con Cristo. Mi vida gira en torno a ti, Señor. Las circunstancias de la vida que puedan venir, que vengan. Pero hay uno poderoso que está conmigo y se llama Cristo Jesús. Así que la bendición de Dios esté con todos ustedes, hermanos amados. Saludo a una jovencita que estoy preguntando quién es, no la he visto mucho, está en esta corrida con lentes. Ya levante su marido porque ella me dice, ella, ¿qué la trajo? ¿Vino por primera vez, segunda vez, tercera vez? Segunda vez. La veo cantar con mucha devoción. Hermana, que el Señor te bendiga, hermana querida, y que Dios te guarde. Anda buscando un lugar, un refugio, Cristo es tu refugio. Amén. Y a todos ustedes en el nombre del Señor, como decía la hermana María, venimos llegando de Valdivia. Anteayer, el miércoles fui a sacar pasaje a Valdivia, tenía a las 6 de la mañana, tenía que estar a las 9 allá, y encontré pasaje a las 6 de la mañana y no me desvelo en la noche. Y me quedé dormido como a las 5 y cuando despierto era a las 6 y 1 minuto. Yanita, le dije, yo estoy atrasado y me levanto, búscame los pantalones, Yanita, el revuelto que hice, hermano, antes que se me pasara el búho aquí en la cruzada. Me eché una rapilla de dientes, hermano, me metí al baño y corriendo y la empecé a transpirar y... Bueno, en resumen, llegué a pie. Y se cumplió el propósito. Decirle de paso que Dios sigue bendiciendo a esta iglesia, hermano. Esta es la hermana dice que nueva, ¿no? Ustedes saben el ministerio que lleva este matrimonio adelante. Amén. Lo hemos dado a conocer. Y en esta conferencia yo se lo adelanto a ustedes porque las cosas buenas, hermano, tienen que alegrarnos a nosotros. Amén. En esta conferencia este joven va a ser investido, ungido por la misión a nivel nacional como misionero de la misión. Va a ser investido como misionero oficial, no de la iglesia de Canadá, va a ser investido como misionero oficial de la misión de la iglesia del Señor Jesús. Bueno, así lo ha querido el Señor. Amén, gloria a Dios. Nosotros hemos dado los pasos que son necesarios nomás. Y que esto sirva para este joven matrimonio siga en la misma senda del servicio a Dios, de la humildad. Amén. Quiero decirle antes de entrar a la palabra, que Dios bendiga a hermano Yuri. Me están pidiendo, hermanos, que tenemos que empezar a considerarte, pero tenemos que hacer una conversa franca y abierta contigo. Así que necesitamos el martes y el jueves que vamos a conversar. Como dice un dicho, a chaqueta quizá. A chaqueta quizá vamos a conversar. Y como el hermano Jonathan Aleo, un año que está con nosotros, el nacido criado en la misión,
él pronto se va a unir y se va a establecer como miembro de Gloria a Dios. Gracias, Señor. Sí, la obra del Señor. Amén. La iglesia lo aprecia, hermano Leonardo. Así que gracias al Señor por estas bendiciones. Hay otras cosas, varias cosas. Y también fue una sorpresa cuando el presidente plantea que quiere que la nueva presidenta Dorcas predique en la conferencia. Gloria a Dios. A veces no son los hombres, no son las mujeres, sino es Dios lo que Amén, puede hacer, amén, lo que puede hacer. amén. El mensaje de hoy día, hermanos, está relacionado a un hombre llamado Nehemías. Varias veces se ha predicado de esta carta acá, hermanos, de este hombre. Esdras y Nehemías son dos hombres que fueron una pieza importante para el retorno de Judá de la esclavitud de Egipto. Durante 70 años el reino de Judá había sido llevado esclavo por Babilonia, por el rey Nabucodonosor. Dije bien, ¿o no? Sí. Es tan difícil tu nombre. Nabucodonosor. Ay, no. Había sido llevado cautivo por este imperio, que era uno de los imperios más poderosos, y como Judá se había apartado de las leyes de Dios, Judá, hermano, se había olvidado del quehacer espiritual de la iglesia, entonces había terminado siendo llevado esclavo. Quiero decirte una cosa: cada vez que la iglesia empieza a descuidar su vida espiritual, y cada vez que la iglesia, hermano, empieza a desviar la mirada de Cristo Jesús, es el comienzo de que tu vida pueda empezar a ser esclavo de cosas del mundo. Amén. Es el comienzo, hermano, que empieces a tener pocas ganas de ir a la iglesia, empieces a darle poca importancia a la obra del Señor. Ya no quiero ir a la iglesia, ya no tengo ganas de orar. ¿Por qué? Porque has empezado a sacar tu mirada de aquel que nunca hay que sacar la mirada, hermano. Puesto los ojos en Jesús, dijo el escritor a los hebreos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y hasta el comienzo de este año, amada iglesia, yo he puesto esta palabra en mi corazón. Judá había sido llevado esclavo por el reino de Babilonia, por su condición baja espiritual, hermano, porque se había, hermano, tomado las prácticas de los pueblos paganos, porque había colocado, hermano, en los altares altos imágenes, ídolos, y los adoraban, hermanos. Cuando el Señor le había dicho claramente: no te harás imagen ni semejanza de las cosas que están en los cielos ni en la tierra. Amén. Y el Señor Jesús le dice a la iglesia de hoy: ustedes deben ser santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Y la santidad no nos habla de que, hermano, no tengamos hierros, faltas, sino de que luchemos para dejar el mundo atrás. Porque de allá nos ha sacado Cristo, amada iglesia. De esa vida vacía, de esa vida sin plan, sin propósito. De esa vida donde le damos rienda suelta a los deseos de la carne, a los placeres de la carne. De allá nos ha sacado el Señor. Éramos esclavos del pecado y de allí Cristo nos ha libertado. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y habían sido llevados cautivos y durante 70 años habían estado en tierra extraña, y por ahí colgaban los instrumentos y las guitarras debajo de los cipreses, y venían los babilónicos y decían: oh, cántenos de esas canciones que cantaban allá en Jerusalén. Y le respondía al pueblo: ¿cómo podemos cantar si estamos llenos de tristeza, estamos llenos de dolor? Amén. Porque el día que empecemos a descuidar nuestra vida espiritual y empecemos a dar pasos en el mundo, hermanos, no creas que vas a tener gozo en tu corazón, no creas que vas a tener alegría. Cántenos alguna de esas canciones. ¿Cuál aquí está el Salmo cuánto? Salmo 120. Por ahí Salmo 137 nos habla de esto. Cántenos de esas canciones que cantaban allá. Y las guitarras colgadas bajo los sauces.
Amén. Durante 70 años, pero en esa tierra extraña, en ese pueblo, hermanos, con esa cultura diferente, ¿sabes una cosa? Nehemías había prosperado. Amén. Nehemías había prosperado. Como había prosperado Daniel. Como había prosperado Sadrach. Como había prosperado Mesac. Y como había prosperado Abednego. Gloria al Rey. Amén. Porque tu fe, tu amor a Dios, no pasa por las circunstancias que nos toque vivir, amada iglesia. Si no te falta por tu fe, por tu amor a Dios. Amén. Así es. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Nehemías había llegado a ocupar un alto cargo en el imperio persa. Servía como de copero al rey. O sea, era el hombre encargado de tomar el vino, echarlo a la copa y probarlo primero él. Y después pasarlo al rey. Y eso no lo hacía cualquiera, era un hombre de confianza. Y Nehemías había logrado, hermano, esa bendición en tierra extraña. Y habían pasado 70 años. Y al cumplir 70 años, se habían abierto las puertas para que los judíos empezaran a retornar a su tierra, una tierra que había sido saqueada, una tierra que había sido destruida, una tierra que había sido quemada, las ciudades quemadas, los muros que daban protección y seguridad al pueblo de Dios habían sido derribados. Había ruina, había miseria. Y después de los 70 años se le había dado la oportunidad a Judá para que empezara el pueblo de Dios a retornar. Y Zorobabel había venido con un grupo de hombres. Después había venido Esdras y habían reparado el templo. Y Esdras había vuelto a enseñarle la palabra de Dios a Judá. Pero aún los muros estaban derribados. Aún, hermano, aquello que le daba protección y seguridad a Israel estaba destruido, hermanos. Y llegan algunos visitantes de acá a donde Nehemías, y Nehemías le dice: ¿cómo está mi pueblo allá en Jerusalén? Y la respuesta, ¿saben cuál fue? El remanente, los pocos que están allá están en un gran mal. Hay ruina, hay miseria. Hermanos, y este hombre, a pesar de vivir en tierra extraña, de vivir en una cultura diferente, nunca se olvidó de quién era Dios. Nunca se olvidó de su pueblo. Y quiero decirte algo, amada iglesia, quiero que me escuches. Podemos vivir momentos muy difíciles, porque el Evangelio no es un camino de flores, hermano. Lo hemos dicho tantas veces, amada iglesia. El Evangelio no es un camino, hermano, donde el predicador tenga que suavizar la palabra para que tú no te vayas. Porque ¿qué pasaría si de aquí habláramos? Dijéramos: sepulcro blanqueado, por dentro estáis bonito, pero por fuera estáis bonito, pero por dentro está lleno de huesos secos. ¿Qué pasaría si aquí el predicador dijera: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a oír de la ira de Jehová? La verdad que muchos se van, por hermanos amados. Entonces hemos tratado a los predicadores de congraciarnos y de no usar palabras que puedan afectar. Pero quiero decirte una cosa. Le pregunto a usted: ¿son buenas las pruebas? ¿Son buenas las pruebas? ¿Cómo se dijo? ¿Son necesarias las pruebas, hija? ¿Qué producen las pruebas en nosotros? ¿Qué producen las aflicciones? Paciencia, fe. Fortalecen nuestro carácter, por amada iglesia. Nos afirman, nos hacen volvernos a Dios. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas?
¿Y por qué a mí, Señor? Si estoy todos los domingos en la iglesia. ¿Y por qué si trato de serte fiel? ¿Y por qué no a mí? Así es, Señor. Cuando Satanás fue donde Job, conversó con Dios y le dijo: Dios, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro hombre como él en la tierra? Un varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Ah, pero que Dios te sirve. O Job te sirve porque le has dado bendición al trabajo de sus manos, has prosperado su trabajo. Pero ahora tócale que no es lo que tiene y a ver si lo va a renegar en tu presencia. Yo le podía haber dicho: no me lo toques, porque yo conozco la fidelidad. Pero Dios le dijo: ahí lo tienes. Y a pesar de la fidelidad de toda, hermano, esos valores que Cristo o que Dios le dijo a Satanás acerca de Job, Dios permitió que Satanás le tocara su vida, le tocara su familia. Las pruebas, amada iglesia, producen en nosotros. Y por último, nos permiten en alguna pequeñísima medida recorrer el camino que recorrió Cristo Jesús, amada iglesia. Entonces, Nehemías, hermano, se dolió en su corazón. Nehemías se entristeció porque su pueblo nunca se olvidó de su pueblo. Se entristeció en su corazón. Pero sabes, Nehemías no se quedó en el dolor. Nehemías no se quedó en la tristeza. Nehemías no se quedó en la angustia allí. Lo que primero que hizo Nehemías, ¿sabe lo que fue? Fue orar. Fue preguntarle a Dios, fue pedirle permiso a Dios. En segundo, no le importó el rango que tenía ante el rey, hermano. Se presentó ante el rey con tristeza. Y no era muy aconsejable presentarse ante el rey con tristeza, porque el rey lo podía mandar a eliminar. Y el rey, Dios le puso gracia y le dijo: ¿por qué está triste tu corazón? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿Cómo no va a estar triste mi corazón si he sabido cómo está mi pueblo allá? Así es, Señor. En ruina, desolado, desamparado. Los muros están caídos. No hay protección. No hay vida espiritual. ¿Cómo no va a estar triste en mi corazón? Y yo le dije: bueno, ¿y qué pides? Que me permita ir allá a Jerusalén a reparar los muros, a estar con mi pueblo. Ándale, dice. Gloria a Dios. Y te voy a dar cartas. Gloria a Y Dios. te voy a dar dinero. Y te voy a dar cartas para que los vecinos te den plata y te den madera para que reconstruyan los... Gloria al Señor. Me dijo el presidente en un momento: yo admiro su iglesia, pastor. Gracias, Jesús. Dios lo ha bendecido con una linda congregación. Y admiro el trabajo que ustedes hacen. Pero saben, tengo una cosa que ustedes los encuentro cobardes. Los encuentro cobardes, ¿saben por qué? Porque ustedes deberían tener una estadia con una tremenda iglesia, con todo el número que son. Deberían tener una tremenda iglesia. Deberían irse a comprar una hectárea de terreno o media hectárea de terreno donde haber emplazado y no estar sufriendo por los incrédulos, por los que son oponentes a la fe. Y es posible que nos haya faltado esas cosas, amados. Hemos sido apretados cuando llamamos a una acción de gracia. Entregaron 80 sobres y llegan 40. Y a mí no me gusta hablar de dinero de acá, hermano. El día martes, no, jueves, le dije a Bastián, ¿a Bastián acá? Bastián, allá está Bastián, le dije a Bastián, dijo: va a pasar la ofrenda acá, pero también vas con el ofrendero allá arriba. Oiga, ¿saben cómo ofrendaron los jóvenes que estaban allá arriba, hermano? Y de aquí en adelante, la ofrenda se va a pasar acá y vamos a mandar un emisario arriba. Porque muchos de arriba tienen la ofrenda pero no quieren bajar. Entonces mandamos 80 sobres, ¿saben cuántos llegan? 30, 25, 40. Parece que por ahí
Dios le habló al profeta Ageo. Ustedes tienen tremendas casas, o bonitas, ordenadas, hermoseadas. Van a los centros comerciales. No escatiman. Gastaron una cantidad de dinero. Pero mi casa, para apartar 1.000 pesos para mi casa, para apartar 5.000 pesos para mi casa, ahí sí que les duele. Ya no hablo más de dinero porque está asunto. Entonces el rey le dice: toma cartas, dile que de parte del rey Artajerjes yo te envío y te doy estas cartas y te doy la autorización para que envíes, para que te den dinero, para que te den madera, y tú toma también y anda a Jerusalén. Y cuando llegó a Jerusalén, después de los 3 días, dice que se levantó de noche y sin que nadie lo supiera, empezó a recorrer la ciudad y empezó a pasar por una puerta, por un valle, y empezó a andar y empezó a ver la realidad. Dice que no había ni cabalgadura, era único que tenía él, hermano. Pero aquí a lo que quiero importar, que un hombre, hermanos, a lo mejor tenía un tremendo sueldo allá en Persia, hermanos, con un tremendo cargo, lo desechó todo por amor a Judá, por amor a la vida espiritual, por restaurar la vida de Judá. Cuando Nehemías recibe la información, se entristeció, se dolió, lloró, ayunó y pidió permiso para venir. Y cuando llegó a Jerusalén, como lo hizo, las murallas estaban caídas. Hermanos, Israel o Judá estaba en gran afrenta. En esta palabra, amada iglesia, lo primero que quiero hacer resaltar a ustedes, y aún en los momentos más difíciles, no podemos dejar de amar a Dios. En los momentos más tristes, porque recuerden que el primer mandamiento es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento. Ese es el primer mandamiento. Debemos de mantenernos firmes en la fe. Debemos estar dispuestos a vivir vidas de santidad y esforzarnos y sacrificarnos para que la vida espiritual de la iglesia se restaure, para que la comunión en la iglesia, hermanos, se fortalezca. Nehemías, cuando llegó a Jerusalén, hermanos, en una forma silenciosa, empezó a observar la condición de las murallas. Y quiero detenerme en esto a veces. Escúchenme un poquito, amada iglesia. Es necesario que tú te detengas a mirar cómo está tu propia vida. Por allá alguien decía: yo pienso que yo estoy bien y que trato de hacer, pero ¿qué dirá Dios de mi vida? No habrán envidia, no habrán amarguras en tu corazón, no habrán, hermanos, cosas que no son, hermanos, fruto del Espíritu. Recuerden que hay una lista tremenda que son obras de la carne. Así es, amén. Es necesario, hermano, entonces, detenernos, como dijo por ahí un profeta de la antigüedad, parar en los caminos y preguntar por las sendas antiguas. He dejado de orar, como decía la pastora. He dejado de leer la palabra. He dejado de relacionarme con Dios. Nehemías, hermano, sintió eso, hermano, la tristeza por la condición espiritual de su pueblo. Y creo que el pastor y todos los ancianos estamos evaluando siempre cómo estamos caminando. Yo le decía a mi esposa en la mañana, mientras nos tomamos un café, hace algunos tiempos que la iglesia está pasando un proceso, hermano, de una decadencia espiritual, y debemos de preocuparnos por estas cosas. ¿Qué pasos damos, hermanos, cuando las cosas no andan bien? Nos conformamos, nos quedamos ahí.
Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Cuando escuchó la noticia, se propuso regresar a Jerusalén. Esto no puede ser así. No me importa el cargo que ostento, no me importa, hermanos, el sueldo que gano. Me imagino que era un sueldo grande que ganaba Nehemías, hermanos, cuando le servía. Y lo más grande, hermanos, que el rey le dio la autorización y se propuso volver a su patria, hermanos, con el propósito de reconstruir las murallas de Jerusalén. Su decisión no estuvo ajeno a las luchas. Que Dios nos ayude. A veces nos detenemos. A veces es necesario detenernos a evaluar no solo cómo está la situación, la marcha de la obra de la iglesia, sino también cómo está, hermano, mi vida espiritual ante Dios. Debemos sentir dolores por los que no están bien. Debemos hacernos un análisis personal de mi vida, de mi conducta, de mi condición con Dios. Estamos sin fuerzas, estamos decaídos en la vida espiritual, estamos sin ganas por las cosas de Dios. Estamos buscando culpables por mi bajeza espiritual. Hagámonos un análisis. ¿Qué es lo que está pasando? A veces dice, hermanos, oremos para que haya un avivamiento espiritual. Pero el avivamiento espiritual no es colectivo, es personal primero. Yo tengo que empezar a buscar a Dios, amada iglesia. Ocuparnos en la obra, pero cuidado con despreocuparnos del Dios de la obra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así es. ¿Me has preguntado cómo está tu matrimonio? ¿Cuántas peleas hemos tenido? Y pensamos que somos incomprendidos y que a pesar de los años vividos, hermanos, nos recordamos de cosas pasadas y se enferma nuestro corazón. Aquí hay matrimonios que tristemente hace más de un mes que no vienen a la iglesia. Y cuando nos comunicamos con ellos nos dicen, pastor, hemos tenido problemas como familia. Por cierto que debemos preocuparnos por estas cosas. ¿Cómo estamos viviendo como matrimonio? Estamos en crisis, vivimos peleando. ¿Se ha enfriado el amor con nuestra esposa, con nuestro esposo? ¿Cómo están mis hijos? ¿Usted piensa que amar a los hijos es decirle, hace todo lo que tú quieras, hijo? ¿Es amor de padre ese? Por supuesto que no es amor, amada iglesia. Los hijos Dios los pasa para que los eduquemos, para que los formemos, para que los hagamos hombres con disciplina, hombres esforzados. El día de mañana van a tener que enfrentarse a la vida, van a formar su propia familia. Y si no le hemos enseñado valores, principios, responsabilidades, compromisos, ¿qué van a hacer el día de mañana? Mi madre, mi padre nunca me dijo estas cosas. Me adelanto al año escolar 2026. Ningún padre que si su hijo entra a las 6, 8 de la mañana puede permitir que se levante más allá de las 7. Ningún padre. Y eso es disciplina, eso es reprensión, eso hermano es hacernos responsables de sus actos. ¿Por qué vemos el fracaso de nuestros hijos, de nuestros jóvenes? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo están mis hijos? Estoy siendo ejemplo para ellos. Tengo un diálogo permanente con ellos. Nos sentamos a la mesa, hermano, y yo he caído en este flagelo. En la mesa, hermano, ¿cuánto nos ha costado dejar el celular allá? Si estamos comiendo una cucharada en la boca y otro mirando a la cuestión, hermano. Es terrible, hermano. ¿Cómo podemos caer en estas? ¿Cuándo
conversamos como familia? ¿Cuándo conversamos como matrimonio? ¿Cuándo le preguntamos a nuestros hijos cómo están, si estamos ocupados en los celulares, hermano? Aún aquí en la iglesia. Y me uno a eso porque mi señora me reprende en la casa. Usted, a mi señora aquí la ve tranquilita, pero en la casa no sabe. ¿Cómo me reprende? Entonces, primero empezaron a leer de camuflar por ahí debajo en el celular, me dice. Y ahorita que de repente me mandan un WhatsApp. ¿Cuánto nos ha costado a todos, hermano? Pero estos principios no cambian, hermano. Los padres tienen que decir a su hijo, es hora de almuerzo y los celulares quedan allá. Cuando llega el tiempo del colegio, a las 9 de la noche hay que acostarse porque hay que levantarse a las 6:30, 7 de la mañana, y eso no puede cambiarle. Tú estás con preocupaciones como pastor, hermanos. Tu vida de santidad, tu vida donde se evidencia que no hay amarguras, que no hay rencores, son una preocupación mía. Por ahí el apóstol Pedro dijo, o el apóstol Juan dijo, hijito, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Yo quiero el bien de ustedes, quiero la prosperidad, no solo material, sino de la vida espiritual, de tu economía, de tus hijos, de tu familia, de tu matrimonio. Yo quiero lo bueno para ustedes. Pero eso tiene que estar formado a través de la disciplina, del compromiso, de la responsabilidad. Usted piensa que en el día se quedó en el dolor, mi pueblo está en ruina, los muros están caídos. Pero yo estoy bien acá en Persa, de que no tengo para qué. No, lo dejo todo, hermanos. Valoriza cuando el pastor, cuando un anciano te dice, hermano, estas cosas hay que cambiarlas. Porque eso significa que el pastor te quiere, te ama. Valoriza, hermano, cuando tú eres llamado y dices, hermano, estas cosas no están bien. Tienes que dejar esa vida pasada, tienes que dejar, hermano, todas estas amarguras que hay en tu corazón, porque eso te pone en peligro tu salvación. El mensaje que yo quería compartir con ustedes hoy día. Que Dios les bendiga, amada iglesia. Yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que prosperes en la vida familiar, en la vida económica, pero que prosperes en la vida espiritual. Pero para eso tenemos que, hermanos, mirar la Biblia. Anclar la Biblia, hermanos. Cuídate de la mujer extraña, porque sus labios estiran bien, dice el Proverbio 6, pero su final es amargo como el ajenco. El que no quiere entender estas cosas, hermanos, porque simplemente quiere hacer la voluntad o complacer los deseos de la carne nomás, no viendo que su matrimonio, sus hijos, están poniéndolo en grave riesgo, en una grave crisis. Y después miren al altar, señores, ¿por qué me pasa esto a mí? Y cada vez tendría yo de volver al altar. Y termino con este pasaje. Ayúdame, hermano, ¿quién está Rebeca? Miqueas 6:6, voy a terminar con este pasaje antes que me enoje más. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios de mi Altísimo. ¿Con qué me presentaré, el profeta Miqueas? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Vamos adelante, hija. Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite. Daré mi mío donde había llegado Judá, al llegar tu hijo, para aplacar la ira de los dioses paganos. ¡Qué terrible, amada iglesia! Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma. Mira la respuesta de Dios. Oh hombre, porque este no fue Miqueas, fue el voz del Espíritu puesto en Miqueas. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente. Lean fuerte ustedes. Son buenas tus ofrendas, son buenos los diezmos, hermanos, pero si traes un gran diezmo aquí y no vas a dejar de diezmar por esto.
Son buenas tus ofrendas, son buenas las primicias, son buenos los diezmos, pero si no has sabido perdonar, si no has sabido amar, si guardas rencor en tu corazón, sigue poniendo en riesgo tu salvación. Si no eres un hombre justo, si no eres un hombre que va con misericordia, una mujer de misericordia, si no eres un hombre humilde y sencillo, hermano, tienes que preocuparte y tengo que preocuparme por mi vida espiritual. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. No vamos a poner en pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a hacer un llamado aquí que necesiten ayuda. Mami.